Agradecemos a Dios nuevamente la gran oportunidad que nos da de poder compartir con usted la palabra. Ese es el objetivo, ese es el propósito el cual nos mueve, el poder hablar de la palabra del Señor y tratar de trasladarle a usted con claridad el mensaje que puede arreglar su vida. Vamos a orar en esta oportunidad. Tenemos muchos deseos de orar y también tenemos muchos motivos para poder hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en este momento porque esta oportunidad valiosa, Señor, que nos das, no queremos desaprovecharla para poder, Señor, también suplicar por las necesidades que tu pueblo trae, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo. Te rogamos por aquel que, Señor, está en una cama. Te rogamos por aquel hombre que está siendo tratado, Señor, con diálisis o con hemodiálisis, Señor, porque sus riñones no le están funcionando bien, pero para ti no hay nada imposible, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús creemos, oh Dios de la gloria, que tú puedes hacer una maravilla, no mañana ni pasado mañana, sino hoy. Y lo lindo es que si tú lo haces, nosotros no nos vamos a enterar de ello. Y esto no va a provocar nuestro corazón poniéndonos vanidosos, Señor, de que tales cosas son nuestras. Te rogamos, Señor, por aquellos que están padeciendo de diabetes, que quizá ya tienen su pie diabético, Señor. Por favor, aquellos que ya el páncreas no les está funcionando, no les produce insulina, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús, por aquellos que están con enfermedades terminales y decidieron en este momento, oh Dios del cielo, escuchar tu palabra y captaron este canal que está siendo de bendición para todo aquel que quiere ser bendecido. Aquellos hombres, aquellas mujeres que están en el hospital, aún, Señor, con aquellos que están contaminados con el COVID, oh Dios del cielo, porque nos da de diferentes formas, algunos más fuertes que a otros, Señor, y que en este momento están siendo nebulizados, que están, Señor, con oxígeno. Oh Dios, te suplicamos por ellos porque se están debatiendo entre la vida y la muerte. Pero tú, Señor, en el nombre de Jesús, eres el dador de la vida y acudimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos pastores, Señor, en el nombre de Cristo, que están haciendo tu obra como debe de hacerse, Señor, que tienen amor por las almas y que todavía predican tu palabra, Señor, no con el sentir de hacer dinero, sino, oh Dios del cielo, porque están cautivados por ti. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo, nos traces tu palabra para poder hablar, Señor, de ella. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén, Señor, y amén. En esta oportunidad queremos hablar con usted acerca de lo que es el engaño. El engaño es un ardid que Satanás, recordemos que fue lo primero que utilizó desde un principio cuando Dios puso allá en aquel jardín precioso que el Señor hizo para que el hombre viviera ahí, lo cuidara y pudiera gozar de las cosas que habían en ese jardín que se llamaba Edén. Y luego el Señor, al ver al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una compañerita semejante a él, por eso hablamos idónea. Eso significa muy parecido a él en cuanto eh, a su desenvolvimiento. Y vemos que la palabra dice que Eva fue engañada. A Eva la engañó Satanás, Adán pecó, pero Eva fue engañada. Esta es una estrategia, es un ardid que Satanás ha utilizado desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la creación, para derrumbar al hombre. Y hoy en día, más que nunca, el engaño ha proliferado y se ha venido dando por pasos en cuanto al caminar bíblico. Por eso en esta noche queremos hablar en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo número 8, vemos nosotros y leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús.
porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas. Y hay una aquí que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan. Oiga, pues, porque es gente de renombre. Primero habla de los profetas, luego habla de los adivinos y luego habla de los que interpretaban sueños. Y eso está muy de moda hoy en día, porque os profetizan. Profetizar es hablar. Y muchos se autodenominan profetas y sugieren que hablan de parte del Señor, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor. Porque así dice el Señor, cuando le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra y os haré volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. En ese tiempo, ustedes me van a invocar y vendréis a rogarme y yo escucharé. Me van a buscar y me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. ¿A qué quiero referirme? Me quiero referir en esta oportunidad al engaño. Por eso ahí decía que no os engañen vuestros profetas. Recordemos que Israel estaba cautivo en Babilonia y los profetas hablaban de libertad. Los profetas hablaban que pronto el Señor los iba a sacar de esa esclavitud. Entonces manda un profeta en medio de los profetas falsos, porque siempre los profetas falsos van a abundar, muchos van a ser, y hablan con tal seguridad que tienden a engañar aún a los escogidos. Pero recordemos que los profetas del Señor son los menos, y es gente que en este momento Dios los tiene guardados y los tiene escondidos y los saca para que vayan y hablen la verdad y los vuelve a traer. Los profetas de Dios no van a ser tan famosos porque los profetas de Dios nos van a hablar a nosotros, los pastores, en este momento para que podamos nosotros hacer la obra del Señor y nos van a ubicar porque probablemente nos estamos desviando, porque probablemente nos estamos aprovechando de las ovejas. Entonces, quiero decirle a usted que en los últimos tiempos, lo que va a proliferar, y los últimos tiempos lo estamos viviendo, lo que va a proliferar es el engaño. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, el apóstol Pablo habla de la venida del Señor y la aparición en ese momento del hombre de pecado. Por eso dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, estoy leyendo el capítulo 2 para que usted anote, para que usted coteje la palabra del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seamos sacudidos fácilmente de nuestro modo de pensar. ¿Por qué está hablando acá? Y me detengo en nuestro modo de pensar, aunque no termino el versículo 2, porque hay una coma y esta me da la oportunidad de detenerme un momento para poder ver todo esto que está aquí entre líneas. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos sacudan tan fácilmente, que no nos desvíen de nuestra manera de pensar, ni nos alarmemos por las cosas que se están viendo y que dicen otros que han tenido visiones, que han tenido apariciones, porque habrán manifestaciones del Señor para, hermano,
trazarnos y mostrarnos su verdad. Entonces, lo que está utilizando en los últimos tiempos el enemigo es el engaño. Ahora, no solamente con las personas, sino que precisamente quiero enfocarme en un núcleo que es el grupo de la gente que estamos creyendo en Cristo, en los cristianos, porque esta es una carta enviada precisamente por el apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica, que estaban realmente conmovidos, que estaban aturdidos, que ya el Señor había venido y se habían quedado. Entonces el Señor tiene que hablarles a través de Pablo de eventos que se van a dar, de eventos que van a ocurrir y que son señales para que nosotros estemos expectantes a la venida del Señor, porque ellos estaban muy entristecidos. ¿Por qué? Porque ellos, como repito, creían que el Señor había venido y que ellos se habían quedado. Por eso hablo y repito, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, porque los que estamos en Cristo vamos a tener una reunión con el Señor. Y esa reunión no será en la tierra, sino que esta reunión será en los aires. Entonces, esta reunión todavía no se había dado. Os rogamos, hermanos, Pablo les está hablando y les está diciendo qué acontecimientos van a ocurrir antes de que esté esta situación o esta reunión. Y que no seamos sacudidos, o sea, debilitados tan fácilmente de nuestra manera de pensar, ni os alarmemos, porque la gente vive alarmada por las noticias. Recordemos que los noticieros televisivos, auditivos, verbales, escritos, están cooptados. ¿A qué me refiero? Cuando le hablo de que hay una cooptación de todo esto, es que son dirigidos por Satanás. Nunca un noticiero le da una buena noticia. Valga la redundancia del término que estoy utilizando, no hay buenas noticias. Solo noticias de terror, solo noticias de muerte, solo noticias de guerra, solo noticias de inundaciones, solo noticias de caos, solo noticias de catástrofes, solo noticias malas. Porque le decía yo que está cooptado, sí, cooptado por Satanás. Es lo que vende, es lo que atrae, es el morbo que quiere la humanidad, que nos sentamos detrás de una televisión a ver las noticias, que se inundaron tantas aldeas, que se murieron tantos y no hacemos absolutamente nada más que ver lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso dice que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo, dice, de pensar. Entonces, ¿a dónde va a trabajar el enemigo en los últimos tiempos? A nuestra mente. Porque dice acá, no seáis sacudidos fácilmente de vuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el Señor ya había venido. Pensaban que se habían quedado. Pensaban que estaban viviendo los últimos tiempos. Y en síntesis sí tenían razón, porque usted y yo también estamos viviendo los últimos tiempos. No estamos equivocados, porque los últimos tiempos empezaron desde la ascensión de Cristo, desde la resurrección de Cristo, asciende hasta este día. Aquí empiezan ya los últimos días. Y entonces, ni os alarméis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Mire, ¿por qué? Porque iban a haber cosas espirituales y por la palabra también, ni por carta. Recordemos que en aquel tiempo eran cartas las que se enviaban. Entonces vemos nosotros todo esto. ¿Por qué? Porque habla Pablo que no seamos sacudidos y luego en el versículo 3, que es en donde me quiero centralizar, está diciendo que nadie os engañe en ninguna manera, ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu. No, que nadie les engañe, porque no vendrán, mire,
sin que primero venga la apostasía. Entonces se va a ver algo tremendo que va a inundar el mundo, en donde usted va a ver pastores, apóstoles, evangelistas, profetas y también maestros, como dice aquí la palabra, apostatando. Mire, entonces por eso está hablando del engaño. Y hoy empieza a darse esta situación porque los valores divinos están siendo desvalorizados y malinterpretados con la sabia argumentación de que vivimos en otros tiempos, que son tiempos distintos y que estos tiempos son tiempos más modernos. Por eso hoy nosotros miramos la tendencia al lesbianismo, la tendencia a la homosexualidad, la tendencia, la violencia y todo esto es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Mire, por eso es que las nuevas generaciones, si Cristo no viene pronto, hay una generación que vamos a ir desapareciendo eh, y va a venir otra generación, si el Señor no viene pronto, con otros pensamientos y con otros argumentos que no son bíblicos, sino que incluso hoy hay mega iglesias que para captar a toda esa membresía tan grande que tiene, usan la mercadotecnia, usan la motivación. Ahí usted va a poder ver toda clase de gente. Y claro, la iglesia es para toda clase de gente, pero lo que la iglesia del Señor Jesucristo propone es un cambio. Entonces, por eso vamos a ver que la tendencia se va a evidenciar en cosas tan tremendas como la homosexualidad, que hoy en día hay congregaciones, hay iglesias, entre paréntesis, para homosexuales y hasta la bendición reciben en ciertas iglesias. Y hablábamos hace algún tiempo de esto a través de este canal precisamente, en donde hay una presión tan grande sobre los ministros del Señor que gracias a Dios en este momento no ha llegado hasta aquí. Pero sin ir muy lejos, ahí nomás en Costa Rica, creo yo que los ministros se van a ver obligados a bendecir, si es que no lo están haciendo ya, porque en el norte de América, los Estados Unidos, en Canadá, iglesias donde se bendice precisamente este tipo de parejas, ¿verdad? Si podemos decirlo acá. Entonces, digamos, porque no va a ser reconocido esto como pecado. Hoy en algunos países todavía no le ponen el sexo a los niños porque son los niños cuando ya tengan cierto uso de razón, van a decidir ellos qué género van a ser. Y ellos van a escoger todo esto. Entonces, por eso es que se evidencian cosas tan tremendas dentro eh, del mundo y por eso está hablando del engaño. Que nadie os engañe, dice, en ninguna manera. No solamente va a haber una forma de engaño, múltiples, muchas formas, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, que es el hijo de perdición. Aquí, cuando está hablando de apostasía, se está refiriendo a la rebelión contra Dios promovida por el anticristo en los últimos días. Mire, el hombre de pecado, entonces aquí se está refiriendo a una bestia que va a aparecer, que va a ser muy simpática para el mundo, pero para la iglesia del Señor realmente va a ser muy dificultoso ser cristiano en aquel día. Entonces, el amor a la verdad, vemos nosotros que tiende a desaparecer
en los últimos tiempos. Por eso yo quiero compartir con usted. Aquí en el versículo 9 dice, mire pues, vamos a leer algunas cosas. Porque el misterio de la iniquidad, versículo 7, ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Mire, entonces aquí vemos quién detiene todo esto. Primero podríamos hablar de que la iglesia está viva y está pujante, pero la iglesia no tiene fuerza. Entonces no puede ser la iglesia, pero en la iglesia, detrás de la iglesia, en medio de la iglesia, está la persona del Espíritu Santo. Lo detiene el Espíritu Santo, no puede. Entonces, el amor a la verdad está tendiendo a desaparecer. Ya no interesa la verdad. Lo que interesa son los medios para salir adelante. Entonces, permítame aclararle algo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6 y versículo número 9, Pablo hace una aclaración precisamente acerca de lo que también estamos hablando y dice de la siguiente manera. Mire, dice en el versículo 9, dice Pablo de la siguiente manera, o no sabéis, mire, porque aquí nos está hablando de los engaños, al conocer los engaños, las engañosas profundidades del corazón humano y las artimañas de Satanás. Tenemos que reparar en esto porque estamos hablando de un tema que es el engaño y entonces dice acá, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice aquí, miren. Entonces, dice acá, pero no solamente los injustos, no os dejéis engañar, porque estaban viendo ellos todas estas cosas y como hoy dicen, y ese es cristiano, y ese es cristiano, y ella es cristiana. No os dejéis engañar. Un rótulo cualquiera lo puede cargar. Un rótulo lo puede cargar en el carro, lo puede cargar usted en su camisa, pero no es eso. Por eso el evangelio no se puede uniformar. El evangelio no es una religión, es una vida. Y entonces Pablo viene acá y dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, oiga, ni los idólatras. Bueno, entonces esto le cae mal a la gente, pero muchas veces pensamos en los idólatras únicamente en las imágenes y no es eso. Nosotros los cristianos nos hemos convertido en idólatras cuando empezamos a idolatrar hombres y no al Señor, porque toda la honra y toda la gloria únicamente es para el Señor. Todos los hombres que predican la palabra de Dios, no importa el título que tengan, si son hiperapóstoles, si son doctores en divinidad, no me interesa. Son sirvientes del Señor. Por eso entonces la palabra, no os dejéis engañar, no nos dejemos engañar. Esos hombres no pueden hacer nada. Esos hombres no pueden sanar. El que dice que sana es mentiroso, porque el que sana se llama Jesucristo. Él es el médico divino. Solo usa nuestras manos, solo usa nuestra boca, solo usa nuestros pies, solo usa nuestras manos, solo usa nuestros oídos para que escuchemos la palabra de Dios. Si nosotros repetimos lo que ya está escrito aquí, nosotros repetimos lo que Dios, hablamos de lo que Dios quiere, eso es profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar por una inspiración divina, hablar por la palabra del Señor. Entonces dice acá, ni los idólatras, ni los adúlteros. Me da mucha pena. Usted está sirviendo, usted es un servidor, usted no está casado, usted está con su mujer, usted está con su marido, está en adulterio. La gente no se quiere arreglar para servir al Señor, sino que quiere servir como le da la gana. Dice entonces, ni los adúlteros. Están llenas nuestras congregaciones de gente adúltera. No quieren arreglar su vida. Quieren servir, quieren cantar, quieren predicar, quieren hacer un montón de cosas y lo están haciendo. Y muchas veces nosotros lo permitimos.
que esta gente que está en el desorden, por eso Pablo le está hablando a los corintios, porque estaban viviendo desordenadamente y querían seguir siendo cristianos con estas costumbres. ¿A quién le está hablando? A los corintios. Aquí no le está hablando a todo el puerto de Corinto, a los cristianos que están dentro de la iglesia, que todo este tipo de gente estaba. En este momento es, es, es para los cristianos, no es para el mundo que estoy hablando en este instante. Es para usted, señor servidor, es para usted, servidora, que está en fornicación, que no se quieren arreglar. Siéntense, siéntense, porque se están condenando más. Entonces dice acá, ni los inmorales, ni los idólatras, oiga, ni los adúlteros, bueno, ni los afeminados. Hay muchos afeminados sirviendo. Ni los homosexuales. ¿Escuchó bien? Ni los afeminados, ni los homosexuales. Entonces está dando una lista grande. Ni los ladrones. Aquí, hablar de los ladrones, me meto yo en serias dificultades, porque el Señor en el libro de Malaquías le habló a través del profeta Malaquías a Israel y les dijo, ustedes son ladrones. ¿Por qué? Dijeron, nosotros no robamos a ninguno. ¿Cómo no? Ustedes me están robando a mí, dijo. Ustedes no traen los diezmos al alfolí, dijo. Entonces, ni los ladrones, y tampoco yo no le voy a hacer un programa y hacer una motivación como se tardan horas y de horas en la televisión. No. ¿Sabe por qué nosotros damos al Señor? Porque Él ya nos dio todo lo que Él tenía, dio su vida por nosotros y somos salvos. Y entonces dice, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros. Gente, la avaricia le hace llevar un evangelio mediocre. El avaro solo piensa en amontonar, en tener, en el egoísmo. Ni los borrachos. No es que yo no soy borracho, ni los borrachos, ni los que difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, les hace ver el cambio radical que la gracia de Dios había hecho en ellos. No se sintieron ofendidos, porque Dios estaba haciendo un cambio tan precioso y tan maravilloso. Yo no me voy a ofender cuando habla de aquí de los adúlteros. Yo lo era. Yo no me voy a ofender cuando habla de los borrachos. También era borracho, también era ladrón, también era... Bueno, me gano muchos epítetos que están aquí. Pero cuando conocí a Cristo, me avergoncé de lo que yo era. Y entonces pedí auxilio a mi vida y Cristo Jesús me auxilió para sacarme de todas estas cosas y me sigue corrigiendo y me sigue sacando de situaciones que debo de salir para honrar y agradar al Señor. Muy bien, el tiempo se nos ha consumido y estamos felices de poder haber compartido con usted la palabra del Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús le deseamos un buen día, o que su trabajo sea superabundante y que la gracia de Dios siempre esté con usted. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén.